gloria y honra, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Seguimos con los mismos o hemos perdido alguno? Ok, una vez convertido, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A todos los que Dios conoció de antemano y predestinó en la eternidad pasada, glorificará en la eternidad futura. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará. Cada creyente está firmemente retenido por las manos soberanas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nunca se perderá. Ninguna de las ovejas por las cuales Jesús dio su vida se perderá. El Espíritu Santo sella de manera permanente en Cristo a todos los que atrae a la fe. Una vez nacido de nuevo, no podría no haber nacido. Una vez, lo repito, una vez nacido de nuevo, no podría no haber nacido. Una vez creyente, ninguno puede convertirse en incrédulo. Una vez salvo, ninguno puede dejar de serlo. Dios los preservará en la fe para siempre y perseverarán hasta el fin. Notes estas dos palabras: Dios preserva, nosotros perseveramos, pero ambas cosas vienen de Dios. Perseverar en nosotros es un llamado, Jesús lo dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Pero solo perseveramos porque tenemos la convicción de que Dios nos preserva. Y no solamente nos preserva, Dios también persevera en nosotros. Un ejemplo es Pedro. Pedro, que una vez fue donde Jesús y le dijo: mi vida daré por ti. Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo y tú me negarás ya 3 veces. Dicho y hecho. Jesús es capturado, Pedro ronda por ahí y 3 veces lo niega con maldición: maldito sea, yo no conozco a ese hombre. Canta el gallo y Pedro llora amargamente. Luego Jesús resucita y Jesús va a buscarlo de nuevo, haciendo lo que estaba haciendo hace 3 años cuando lo buscó por primera vez. ¿Dónde estaba Pedro? Pescando. Y Jesús vuelve de nuevo a donde Pedro. No es Pedro que está buscando al resucitado. Dice San Juan que él sí corre hasta la tumba, pero no lo ve. Es el resucitado quien está buscando a Pedro, porque él no solo nos preserva, él también persevera en nosotros. Y vuelve y lo llama y lo restaura. Entonces Dios los preserva en la fe para siempre y perseverarán hasta el fin. Es por eso que la doctrina de la gracia que preserva a menudo se le llama la doctrina de la preservación de los santos, no tanto de la perseverancia, que también es posible enseñarla y decirla, pero más bien se llama la preservación, porque es Dios el que preserva. Este es el quinto y último factor de los 5 puntos de esta doctrina de la gracia. Recordemos: depravación total del hombre, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia o preservación de los santos. De nuevo tenemos que observar que la
perseverancia de los santos está conectada lógicamente con los puntos que preceden. Si el hombre es totalmente depravado, entonces no puede responder ante Dios. Dios debe elegir al hombre incondicionalmente para salvarlo. Cristo muere para asegurar la salvación de esos elegidos. Entonces Dios acerca irresistiblemente a esas personas para llevar a cabo su salvación, pero también les da la seguridad en esta salvación hasta el final. Vuelvo a leer este párrafo porque este párrafo une los 5 puntos de la gracia. La perseverancia de los santos está conectada. ¿Por qué? Si el hombre es totalmente depravado, ¿creemos eso o no? Pues yo lo creo, mi corazón es depravado. Ha sido regenerado, pero todavía lucho con mi corazón y mi pecado. Si el hombre es totalmente depravado y no puede por sí mismo acercarse a Dios, entonces no puede responder ante Dios. Dios debe elegir al hombre incondicionalmente para salvarlo. Cristo muere para asegurar la salvación de esos que Él eligió. Entonces Dios acerca irresistiblemente a las personas que Él eligió para llevar a cabo su salvación, pero también les da la seguridad en esta salvación hasta el final. Esta doctrina, años atrás, se enseñó heréticamente en una secta que había en Colombia que nació con un pastor puertorriqueño. Esa doctrina es salvos para siempre salvos. Heréticamente porque era una pésima interpretación de la salvación. Él le decía a sus seguidores que una vez salvos, tú puedes hacer lo que quieras y serás salvo. Obviamente eso es un error, que Pablo ya había corregido y advertido en Romanos, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Ahora vienen preguntas sobre esto. La mayoría de nosotros conocemos a personas que han hecho una profesión de fe en Cristo y que tal vez han hecho una gran exhibición de su fe involucrándose profundamente en la vida y el ministerio de la iglesia, solo para luego repudiar esa fe y convertirse en desertores espirituales y volverse al mundo. ¿Han conocido a alguien así? ¿Conocen a alguien así? Lo que conocen o se llaman como descarriado. A lo que el pastor Sugel dice, no existen descarriados. Existe gente que nunca estuvo en el redil. Dicha evidencia, dichos ejemplos siempre plantean la pregunta, ¿acaso puede una persona que una vez fue salva perder su salvación? Es una pregunta que ustedes tienen y que así yo responda hoy van a seguir teniendo. Porque la comprensión de esto no es de un día para otro. Pero que lo que van a aprender les va a servir como una semilla que se va a sembrar y Dios va a permitir que germine. La Iglesia Católica Romana enseña que las personas pueden y efectivamente pierden su salvación. Por ejemplo, si una persona comete y muere en pecado mortal. Recuerde que para la Iglesia Católica hay pecado mortal y pecado venial. Si una persona comete y muere en un pecado mortal, dicho pecado destruye la gracia de la justificación que habita en su alma. Esa gracia habita en su alma desde su bautismo, comunión y confirmación, según el dogma. Si muere antes de ser restaurado a un estado de gracia por medio del sacramento de la penitencia, irá al infierno. No va al purgatorio. Al purgatorio van los que mueren con pecado venial. ¿Sabían eso o no? Fueron malos católicos ustedes. Muchos creyentes evangélicos creen que es posible perder la salvación. Advertencias de los capítulos 6 de Hebreos y la preocupación de Pablo en cuanto a ser descalificado, que está en 1 Corintios 9:27, así como los ejemplos del rey Saúl y de otros han llevado a algunos a concluir que las personas pueden caer completa y finalmente de la gracia. Entiéndase que ningún ejemplo del Antiguo Testamento sirve porque el Antiguo Testamento no habla de gracia, habla de obras de la ley. Pero textos como que Pablo, creo que escribe a los filipenses diciendo, ocúpese de su salvación con temor y temblor. El texto de los hebreos que dice que si
alguien ha cometido un pecado, ya no queda ninguna expiación por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Y cuando Pablo dice que él mismo corre, no como a la aventura, golpea su cuerpo, porque no sea que yo viniendo a ser heraldo, anunciante de salvación para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Ahora, la teología reformada enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esta doctrina también se conoce como la seguridad eterna. ¿Cómo se conoce? En esencia, la doctrina enseña que si uno tiene la fe salvadora, nunca la perderá. Y si la pierde es porque nunca la tuvo. Esto parece ser muy lógico y muy sencillo. La doctrina de la seguridad eterna, en esencia, enseña que si uno tiene la fe salvadora, nunca la perderá. Y si la pierde es porque nunca la tuvo. Como escribe Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Una advertencia frente a esto es que es posible, y ahorita lo ampliaremos más, que alguien haya gustado de la gracia sin ser salvo y que haya salido de la iglesia aún siendo bautizado y que esté en el mundo viviendo en sus pecados pasados y le ocurre, como Pedro utiliza en su primera carta, le ocurre como aquel refrán: la puerca lavada vuelve a su cieno y el perro a comer su vómito. No podemos ser determinantes de la salvación de esa persona. No podemos decir con seguridad o certeza, ese se perdió, porque no lo sabemos. Sí podemos decir que no es salvo, pero no podemos determinar que nunca lo será. Hay gente de la que uno sí dice que no es salvo y no lo será. Gente que comete pecados como la apostasía. Por ejemplo, cuando el fundador de esa secta, Creciendo en Gracia, vivía, él fue un pastor bautista de sana doctrina, pero luego se volvió un hereje, se autoproclamó el apóstol Pablo y luego se autoproclamó Jesús. Es los que Juan dice que cometen pecado por el cual yo digo que no se pida. Ese es el pecado de muerte. Negar abiertamente a Jesús habiendo conocido algo de él. Hemos visto que es posible que las personas se entusiasmen con ciertos elementos del cristianismo. Me gusta la música, me gusta cómo viven, me gustan las reuniones que hacen, charlo con ellos, me gusta el ambiente. Pueden que gusten de elementos, pero ni siquiera se inclinan a Cristo. Quiere decir, hay gente asistiendo a iglesias cristianas y ellos no son cristianos. Es más, hay gente congregándose en iglesias cristianas y no son salvos. Es más, hay gente que se ha bautizado, posiblemente hablan lenguas, posiblemente hicieron milagros y no son salvos. En aquel día vendrán delante de mí diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre. Y yo les diré: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y serán enviados a dónde? Al lago de fuego. Estas personas pueden ser como las que Jesús habla y se retratan en la parábola del sembrador. Y es una parábola interesante para entender este tema. Lucas 8, 5, 8.
San Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Habiéndose congregado una gran multitud de varias ciudades, acudían a Jesús. Entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada por las aves del cielo. Camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se las comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos crecieron con ella y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando hemos visto hermanos desertar de la iglesia, no desertando a otra iglesia, sino yéndose al mundo, después de uno ver su entusiasmo, por eso ya no me aprendí a ya no entusiasmarme con los que muestran entusiasmo. Ya aprendí que nuestro corazón es muy engañoso y ya con tantos años, bueno, que son pocos realmente en el pastorado, uno ya va aprendiendo que estas personas que empiezan con toda la pila puesta se les acaba muy pronto. Y a veces cuando vemos estas personas, mi esposa me pregunta: ¿y qué pasó? Y cuando ella me la pregunta también, esta parábola es la que consuela. Porque esta parábola muestra que todos escuchamos el mismo evangelio, de la misma persona, el mismo día, en la misma ocasión, en la misma iglesia, pero la respuesta al evangelio es diferente. Y es diferente porque Dios hace que sea diferente. Eso lo explicará Jesús en el versículo 9 en adelante, que es una de las pocas parábolas que Jesús luego explica. A ver, hermanos, la doctrina de la perseverancia no se basa en nuestra capacidad de perseverar, ni siquiera en si hemos sido regenerados. Más bien, descansa en la promesa de Dios de preservarnos. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien puede leer Filipenses 1:6? Estando persuadida de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo está convencido de algo. Dios comenzó una obra en su pueblo y la va a perfeccionar. No hasta que el creyente diga no quiero más, me voy para el mundo, no, la perfeccionará hasta que Cristo venga. El mismo texto que hemos leído de Efesios dice que al creer en el Evangelio nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Fuimos qué? Que son las arras. Arra es un término para hacer un adelanto en un negocio. Es una garantía. Y Pablo dice que Dios nos entregó el sello del Espíritu, nos selló con su Espíritu como garantía de dos cosas: de que le pertenecemos y de que nos iremos con Él. No hay ningún atisbo en el texto que diga que ese sello y esa garantía se va a ir un día de estos. El sello está puesto hasta la redención de nuestra vida, de nuestro cuerpo, dice ahí. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando ha sellado a una vida, porque ha sido elegida por Dios para ser salvo, va a permanecer en él siempre. Vuelve la misma pregunta. ¿Y si se descarrió? Nunca tuvo Espíritu Santo. Esto va a volverse un círculo, porque la respuesta siempre va a ser esa. Pero avancemos en esto diciendo lo siguiente: es por gracia, solamente por gracia, que los cristianos perseveran. Dios termina lo que comienza y asegura que sus propósitos en la elección no se frustren. ¿Usted se imagina a Jesús diciéndole al Padre: ay, yo lo había elegido,
pero ese muchacho se me salió de las manos. No pude. Se me fue para el mundo. Ahí está otra vez, en la taberna, en el bar. Ahí está otra vez, con la botella, con el cigarrillo. No, no pude. ¿Usted se imagina a Dios diciendo no pude con él? ¿Usted se imagina a Dios diciendo se me salió de las manos? No sería Dios. No sería Dios. Capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos nos da el testimonio de esta esperanza. 8:30. ¿Alguien puede leer? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nótese que no se habla de una posibilidad, sino de un hecho cumplido. Y aquí está todo lo que la doctrina de la gracia enseña. Lo primero es que se predestina, elección incondicional. Desde el pasado eterno, Dios eligió. Eso es predestinar, marcar de antemano, señalar de antemano. Luego de ser predestinados, el llamamiento eficaz. Jesús los llama. Luego el llamamiento eficaz, la gracia irresistible. Entonces vienen a Cristo y son justificados. Pero luego viene la preservación de los santos. Estos serán glorificados, o sea, llegarán hasta el día final. Luego Pablo añadió que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8:39, ¿qué dice? Ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni nadie. Tenemos seguridad porque la salvación es del Señor y nosotros somos hechura suya. Él da su Espíritu Santo a cada creyente como una promesa de que terminará lo que empezó. Y de la misma manera ha sellado a cada creyente con el Espíritu Santo. Él nos ha marcado con una marca indeleble y nos ha dado un pago inicial, una garantía personal de que terminará la obra en nosotros. ¿Han leído ustedes El progreso del peregrino? Le invito a que lea ese libro, una buena alegoría de Juan Bunyan. Después de la Biblia, El progreso del peregrino es el libro cristiano más traducido en el mundo y más leído por los cristianos en el mundo. En El progreso del peregrino, cuando Cristiano, que es el personaje, es llevado al palacio, en un palacio le exhiben diferentes escenarios. Uno de ellos es un hombre metido en una jaula, se llama el enjaulado. El hombre llora y gime. Peregrino le habla a intérprete. Intérprete es la persona que le está exhibiendo los diferentes cuadros y habitaciones del palacio. Dice, ¿qué le pasó a ese? Pregúntale tú. Dice, hombre, ¿por qué estás tan desesperado? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué gritas que para ti no hay salvación? Si tú puedes venir al que murió en la cruz y él te salvará. Me dijo, no, para mí ya no hay esperanza. Yo una vez caminé con él, pero luego me aparté de él y sé que para mí ya no hay esperanza. Bueno, interpretar eso como Juan Bunyan lo escribe es simplemente mirar a personas que gustaron de la gracia y que simplemente se fueron atrás, quizá porque Dios no los eligió para la salvación. Pero esto del pago inicial y la garantía de que Dios terminará su obra en nosotros, hay dos ejemplos. El ejemplo es de Pedro y de Judas. Los dos fueron llamados por Jesús. Los dos son pecadores.
Los dos escucharon las mismas predicaciones. Los dos escucharon los mismos sermones. Los dos escucharon al mismo Señor. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Aunque los dos pecaron, uno fue restaurado y el otro no. Permíteme explicar esto más ampliamente. Lucas 22, 31 al 34. Entonces, el ejemplo de Pedro y Judas, antes de leer el texto, es que ambos fueron discípulos del Señor. Caminaron con Él, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros. Los dos pecaron y fueron pecados graves. Uno lo traicionó y el otro lo negó con maldición. La gran diferencia es que aunque Jesús predijo lo que ellos harían, oró por uno, intercedió para que su pecado no tuviera efectos de caída irremediable, y por el otro solo le dijo: haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Lucas 22, 31 al 34. ¿Quién puede leerlo? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo tres veces negarás que me conoces. Por Pedro fue advertido, Jesús lo sabía lo que iba a hacer, pero Jesús intercedió por él. Pero ¿qué dice San Juan 13:2? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús le dijo: haz lo que hay que hacer, hazlo pronto. Jesús ya sabía que iba a hacer lo que iba a hacer Judas, pero no oró por Judas, no intercedió por Judas. San Juan 13, 26 y 27. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En esto vemos que el creyente puede pecar. Pedro pecó. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente frente al pecado de los creyentes. Abro comillas. Sin embargo, mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos y el olvido de los medios de su preservación, puede ser que los santos caigan en pecados graves. Puede ser que por un tiempo continúen en ellos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan al Espíritu Santo. Pueden llegar a ser, en alguna medida, privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse y sus conciencias pueden herirse. Pueden herir y escandalizar a otros y traer juicios temporales sobre ellos mismos. Puede ser. El creyente peca. El creyente peca y debe sufrir también las consecuencias de su pecado. Pero eso no implica absolutamente o plenamente de que por ese pecado hayan sido descalificados. Pedro iba a pecar. Jesús intercede por él. Comete el pecado. ¿Y luego qué hace Jesús con Pedro? Lo restaura. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia, es decir, total ni definitivamente. Y esta certeza de ningún modo niega que los creyentes verdaderos puedan caer en pecados penosos durante cierto tiempo.
y que las ocasiones de ciertos deslices se deben a muchas cosas, hay muchos factores. Mire, 4 factores que le voy a mencionar. Primera de Juan 2:15. Otra persona Mateo 1:13, San Mateo 26:70. Otra persona Santiago 1:13-14 y otra persona Hebreos 10:24 y 25. Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice? No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los creyentes estamos siendo tentados por el mundo y las cosas que hay en el mundo. Pero también sufrimos las tentaciones de Satanás, que dice San Mateo 1:13 y San Mateo 26:70. San Mateo 1:13. Ese no es. Sí, pero ese texto lo tengo errado acá. Eso debe ser el capítulo 4, versículo 13. Sí, y ahí registra las tentaciones que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió por Satanás. El capítulo 26 de San Mateo, el versículo 70. El versículo 72. Y el versículo 74. Habla de la tentación también que sufrió Pedro. ¿Recuerdan que Pedro, cuando fue donde Jesús en privado a decirle, Jesús anuncia la muerte, su muerte, y dice, esto me pasará, y Pedro lo lleva aparte a decir, maestro, ten cuidado de ti mismo, no padezcas eso? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces el creyente puede pecar, sufrir deslices que se deban a la atracción del mundo, a la tentación de Satanás o a la corrupción que todavía está en el corazón del creyente. Santiago 1:13 y 14 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Él no puede tentar a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Todavía hay un remanente de pecado en nosotros. La diferencia entre el pecador que está en la calle y el pecador que está en Cristo es que nosotros somos pecadores redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Y también al descuido de los medios de la gracia, esto es la oración, la congregación. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces nosotros podemos pecar, de hecho pecamos, ya sea por atracción del mundo, por tentación de Satanás, por la corrupción que está en nuestro corazón todavía y por el descuido de los medios de gracia. Descuidar esto, o más bien estos factores, pueden concluir y pueden permitir que el creyente caiga en pecado. Pero no significa que porque el creyente peca, ejemplo de Pedro, vaya a caer de la gracia irremediablemente
eternamente y para siempre. Quiero que volvamos al Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 nuevamente, versículo 25. Jesús respondió, se los he dicho a ustedes, si no creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. No dice yo les daré vida eterna. La vida eterna ya habita en nosotros. Y jamás perecerán. Hay tres cosas que resaltar del versículo 28, perdón. Les doy vida eterna. ¿Qué tenemos ya nosotros? Y no es que alguien la tenga y yo diga, no, usted la embarró, hermano, ya no tiene vida eterna. Entréguemela, yo se la voy a quitar. Se la guardo a ver qué pasa con usted y luego hablamos. No, tenemos vida eterna. Luego, esta otra palabra, y jamás perecerán. Este perecerán no significa que no vamos a morir. Esto está en relación a la vida eterna, quiere decir, ellos no perderán esa vida que les he dado. Ellos no perecerán. Y la tercera promesa de esta perseverancia o preservación, y nadie las arrebatará de mi mano. Como Pablo dice en Romanos, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Por eso dijimos al principio que esta seguridad está en la mano de Dios, en la Trinidad misma de Dios. No podemos caer de la mano de Dios. Vaya conmigo a San Juan capítulo 17. Versículos 6. Bueno, podemos leer 17:2. Es la oración de Jesús, la oración de intercesión de Jesús al Padre. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo, dijo. Qué diferente Jesús de nosotros. Nosotros para orar cerramos los ojos. Jesús los tiene abiertos y ora. Pero bueno, eso es un detalle que luego lo haremos. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que me has dado. ¿La vida eterna es para quién? A todos los que el Padre le ha dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba en el mundo con ellos, los guardaba en tu nombre.
el nombre que me diste y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Ahora, el texto es claro. Estamos en las manos del Señor y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Por lo tanto, la salvación que hemos recibido es una salvación eterna, no temporal. Por lo tanto, aunque que el pecador no ha decidido ser salvo, sino que es Dios quien lo eligió, el mismo Dios que lo eligió lo va a preservar y lo va a cuidar para que nunca se pierda. Pero si yo entonces soy salvo y me voy a pecar y en la taberna hay una balacera y me matan, ¿me salvo o no me salvo? Esa no es la pregunta. La pregunta es si eres salvo porque estás en una taberna. Sí, la Biblia dice que el que es de Dios no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros empezamos a preguntar creando unos panoramas y unos escenarios que son hipotéticos, que no deben ser panoramas para un creyente. Entonces yo soy salvo para siempre. Quiere decir que voy a salir de aquí, puedo pecar y siempre seré salvo. Si eres salvo, ¿por qué estás pensando en pecar? Pecamos, sí, porque es nuestra lucha. Pero ¿por qué planeas pecado y por qué cometes pecado y disfrutas pecado? Si has nacido de nuevo, tú luchas contra el pecado. El pecado es nuestro enemigo ahora, ya no es nuestro aliado. Sí me estoy comunicando, ¿cierto? Es alguien que es creyente, no debe estar pensando ni en el mundo ni en el pecado. Es más, alguien que haya entendido el Evangelio ha de entender que en el mundo no hay nada para nosotros. El mundo ya no es nuestro lugar. Y empezamos a vivir como deberíamos de vivir, como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero me atrae tanto el mundo. Quiero beber, quiero bailar. Yo quiero, ya viene diciembre, yo creo que voy a sacar a vacaciones la Biblia, ahorita la guardo, le digo al pastor que me voy para donde una familia en el extranjero y vuelvo por allá en enero. No, el que ha nacido de nuevo, mire, la diferencia radica en esto. Yo no vivo en santidad para ser salvo. Yo ya soy salvo, debo vivir en santidad. Yo no dejo de pecar para que Dios me salve. Dios me ha salvado por su gracia, intento no pecar. Quiere decir, lo que antes para mí era un fin, vivir en santidad, antes más bien era un medio para yo alcanzar un fin. Vivo en santidad para que Él me salve. No, Él ya me salvó, debo vivir en santidad. Entonces la salvación, una vez dada a un creyente genuino, a alguien que ha nacido de nuevo, la tiene. Pero si falla, como Pedro, Dios lo va a restaurar. Dios va a hacer que vuelva. ¿Casos hay? Sí, varios. Pues mencionemos el de Pedro para no ir muy lejos. Pero mencionar casos particulares de creyentes, amigos o familiares que conocemos es muy complejo, porque no sabemos cómo será su fin. El de Pedro ya sabemos cuál es su fin, porque la Biblia lo relata, pero el de otros no. Ahora, si tú crees que tú eres salvo y Dios ya te salvó por la elección incondicional, por el tema de la gracia irresistible, por el llamado eficaz, entonces disfruta de tu salvación. Vive para el Señor. Él te libró para que vivas para Él. No hay nada más que tú y yo podamos hacer, sino vivir para el Señor. Amén. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Nada, simplemente prosigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí?
Y la respuesta vuelve a ser la misma, pero ¿qué pasa con ese hermano? A estar un predicador tremendo y sabía pasajes de la Biblia y eso predicaba y hacía llorar a todo mundo, o tocaba el piano y cantaba y eso estremecía a todo mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabemos qué pasa. ¿Está en el mundo ahora, pastor? No, nunca fue salvo. ¿Y cómo puede ocurrir eso con el texto que les dije? Algunos vendrán diciendo en mi nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero el Señor le dice, nunca los conocí. Esta es más cortica que la otra. El texto que hemos leído, para cerrar con el texto de Efesios, ahí vamos a ver varias cosas. En el versículo 3 y 4 de Efesios 1, que fue el que leímos al principio, versículo 3 y 4 es la elección incondicional. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso es elección incondicional, nos escogió. La expiación limitada, versículos 5 al 7. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está. Él eligió incondicionalmente al pecador y murió por ellos. Versículos 9 al 11 relata la gracia irresistible. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Allí se ve la gracia irresistible. Fuimos llamados. Y la perseverancia está en el versículo 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar mediante la verdad el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Arras, garantía, adelanto. ¿Hasta cuándo recibimos el Espíritu Santo? Fuimos sellados hasta la redención. Pero no podemos perder al Espíritu Santo, entonces muchos van a referirse al Salmo 51, cuando David oraba. ¿Recuerdan el Salmo 51? ¿No qué? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Han leído eso? ¿Cómo entienden eso? ¿Ah? Bueno, les planteo una pregunta. Pueden hablar en parejas y en tres y responder esta pregunta. Si el Espíritu Santo nos es dado y no nos es quitado, ¿qué quiso decirse David en el Salmo 51? Hablen ahí en grupos, ¿verdad? Es una pregunta. Sí, pero entonces, ¿de qué está hablando David? ¿No estaba permanente? Escuchemos ahí. Ajá. Ajá.
Ujú. Ujú. David fue ungido, Saúl fue ungido. Si ustedes han leído el relato de cuando Israel pide rey y Dios le dice que unja a Saúl, dice que Saúl fue ungido y ese día profetizó con los profetas. ¿Se ha leído eso? Obviamente la unción que habla el primer libro de Samuel era la admisión y la voluntad de Dios sobre ese individuo donde Dios estaba colocando su respaldo, ¿sí? Pero también hemos leído que Saúl pecó cuando dos pecados, uno después de una guerra, creo que fue con Abimelech, que él tenía que exterminar todo y preservaron la vida del rey y los mejores animales. ¿Sí han leído eso? Sí, creo que es ese rey. Samuel viene y escucha a los animales y todo eso y le pregunta. Saúl dice es que el pueblo quiso guardar los mejores animales para una ofrenda al Señor. Pero hubo otro pecado y es que Samuel le dice a Saúl, debes esperarme hasta que yo llegue para hacer un sacrificio al Señor y pedir su dirección. Samuel se demora y Saúl usurpa el lugar de Samuel y hace la ofrenda y hace el altar. Cuando Samuel llega, Dios reprocha y reprende a Saúl diciéndole que como pecado de adivinación, esa es la obstinación, eso es con el rey que preserva, pero dice, lo que tú has hecho es abominable al Señor. El caso es que después de ese pecado, de esos pecados continuos, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y lo atormenta un espíritu malo de parte del Señor. Ahí es donde consiguen a David, el joven que toca el arpa para apaciguar el espíritu del rey. Ahí es donde la Biblia narra que Saúl quiso clavar con una lanza cuando era poseído por ese espíritu a David. Quiere decir, David ya ha visto y experimentó lo que una persona, rey, sufre cuando Dios se aparta de él. Él ha pecado de adulterio y de homicidio. Está encerrado en una habitación porque el niño va a morir. Y mientras está encerrado escribe el salmo y se acuerda de lo que Dios le hace a alguien ungido cuando peca. Su oración es, no me hagas lo mismo que le hiciste a Saúl. Que básicamente es ser desechado. Bueno, ese pasaje es bueno mencionarlo porque muchos creyentes se basan en él para decir que es posible perder el espíritu. Pero según el texto de Efesios, el Espíritu Santo nos ha sellado hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Hasta el fin de los tiempos. Es la herencia, es la garantía. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué? La perfeccionará. Entonces la perseverancia de los santos también se tiene que entender como la preservación de Dios a los santos. Él es el que nos preserva, que nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de allí. Y si alguien quiere saltar de allí, no creo que una persona disfrutando de la salvación de su Creador quiera saltar de esa mano. Quiero decir, el Espíritu nos fue dado para eso mismo, para tratar de obedecer la voluntad de Dios. Amén. ¿Ya vamos a las preguntas? Déjenme concluir entonces. De principio a fin, la salvación es del Señor. En realidad, estas 5 doctrinas de la gracia forman un cuerpo completo de verdad con respecto a la salvación. Están inseparablemente conectadas y por lo tanto se mantienen todas o caen todas. Quiere decir, si alguien dice yo estoy de acuerdo con 3 y no con 2, es imposible. Abrazar cualquiera de las 5 requiere abrazar las 5. Negar una es negar las otras y fracturar la obra de la Trinidad en la salvación.
poniendo a las tres personas en desacuerdo entre sí. Recuerde que el Padre es quien planea la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica. Estas doctrinas hablan juntas a una sola voz para dar mayor gloria a Dios. Esta teología produce doxología. Esta teología produce doxología. Doxa es gloria, logía de logos. Quiere decir doxología es hablar o proclamar la gloria de Dios. Cuando se comprende correctamente que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, salva a los pecadores, entonces toda la gloria es para Él y ninguna es para nosotros. Porque de principio a fin esto siempre se ha tratado de Él, no de nosotros. Amén.